Bueno, a continuación expondremos los ejercicios de física. Los integrantes de este grupo son Sergio Mesa, Juliana Rincón y Luisa Fernanda. El ejercicio 60 del capítulo 25 de Survey Física Universitaria dice que la varilla delgada con carga uniforme que se muestra en la figura 25.60 tiene una densidad de carga lambda. Encontrar una expresión para el potencial eléctrico en el punto P. Nos muestran la figura donde nos muestran la ubicación de la varilla a una distancia respectiva en X y una ubicación del punto P. Sabemos la ecuación del potencial eléctrico, que es igual a la constante K por una carga Q sobre una distancia R. Aquí se debe tener en cuenta la distancia que hay del punto P a uno de los elementos de la varilla. Por tal razón, se utiliza esta ecuación raíz cuadrada de x al cuadrado más b al cuadrado, que comúnmente lo conocemos como el teorema del triángulo rectángulo de Pitágoras. Sabiendo esto, como se le va a calcular a un elemento de la varilla, tenemos que la integral de dB, que sería el potencial eléctrico, sería igual a la integral de K por lambda de X, que sería la densidad de la carga de la varilla que se encuentra ubicada en el X del sistema de coordenadas. Y la distancia, como ya se dijo, de la que se encuentra uno de los elementos de la varilla a el punto P. En este caso, tenemos que el potencial eléctrico, ya despejando de B, quedaría B siendo igual a la constante K por lambda, que saldrían estas dos constantes de la integral, por una integral definida desde A hasta A más L, ya que esta se van a tomar los elementos de la varilla desde el punto A hasta un punto A más L. Por esta razón se definen los límites de la integral en el sistema de coordenadas. Luego se multiplica por el de x y sobre x al cuadrado más b al cuadrado, que sería la distancia. Tenemos en cuenta que una propiedad de las integrales dice que la integral de dx sobre x cuadrado más a cuadrado es igual al logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado. Por lo tanto, la utilizamos para despejar la ecuación, que sería b igual a la constante k por lambda por el logaritmo natural de a más l más la raíz cuadrada de a más l al cuadrado más b. Y esta sería la ecuación para encontrar el potencial eléctrico respecto a una carga, de una carga con respecto a un punto en un sistema de coordenadas. El capítulo 25 de Survey Física Universitaria nos dice que las tres partículas con carga que se muestran en la figura 25.15 están en los vértices de un triángulo isósceles y nos piden calcular el potencial eléctrico en el punto medio de la base si Q es 7 microcoulombs. En la figura nos muestran una carga positiva y dos cargas negativas. Un lado del triángulo que nos corresponde a 4 centímetros y la base que corresponden a 2 centímetros. Tenemos la ecuación del potencial eléctrico así, donde el potencial eléctrico es igual a la constante K
por Q sobre R, que vendría siendo la distancia. Sabemos que Q corresponde a 7 microcoulombs. Y como ya vemos en la imagen, tenemos tres cargas a las cuales debemos hallar el potencial eléctrico neto haciendo la sumatoria de estas. Potencial eléctrico 1, potencial eléctrico 2 y potencial eléctrico 3, que corresponden a las tres cargas. Esta potencial eléctrico se calcula con respecto al punto medio de la base. En primer lugar, tenemos la primera carga donde se indica que es negativa, así que el potencial eléctrico de la primera carga con respecto a la base, tenemos que K por Q1 sobre R1. Reemplazamos de la fórmula teniendo 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs cuadrado. Tenemos en cuenta que la carga 1 es negativa, la multiplicamos por el coeficiente 10 a la menos 6 sobre la distancia en metros, por tal razón que a 0.01 metros, lo que nos corresponde a menos 6.3 por 10 a la 6 voltios. El potencial eléctrico de la segunda carga también nos indica que es negativa. Por lo tanto, sería el mismo procedimiento que se hizo al hallar el potencial eléctrico 1. Por lo tanto, nos da menos 6.3 por 10 a la 6 voltios, ya que, como nos indicaron que la carga Q es 7, la carga 2 también es negativa y están a la misma distancia, por tal razón nos da el mismo resultado. El potencial eléctrico de la tercera carga tenemos que hacer un procedimiento más para hallar la distancia. ¿Por qué? Pues porque se debe calcular la distancia del punto medio de la base a la carga 3, que sería esta. Por ello se acude pues a Pitágoras con la ley de los triángulos rectángulos, que nos dice que la distancia r es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, reemplazando así 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que corresponde a la raíz cuadrada de 15. En decimales, pues nos daría 3.87 centímetros, que sería la altura del triángulo isósceles. Ahora bien, pues ya tenemos la distancia R3 y pues se reemplaza en la ecuación, igual a como lo venía reemplazando en el potencial eléctrico, reemplazando K, reemplazando a la carga. En este caso también tenemos en cuenta que la carga es positiva y pues reemplazamos la distancia y en este caso se puso 10 a la menos 2, como ya dije anteriormente, porque esta distancia debe ir en metros. Esto nos corresponde a un potencial eléctrico 1.63 por 10 a la 6 voltios. Ya que tenemos el potencial eléctrico de las tres cargas respecto al punto medio de la base, se calcula el potencial eléctrico neto, haciendo la suma de las cargas evaluadas. Así, el potencial eléctrico neto sería menos 6.3 megavoltios, que sería lo mismo que decir por 10 a la 6, menos la misma carga, más 1.63 megavoltios. Recordemos que estas dos cargas dieron lo mismo, el mismo resultado, más el potencial eléctrico de la tercera carga.
lo que nos da aproximadamente menos 11 megavoltios. De esta manera pues obtenemos el potencial eléctrico neto de las tres cargas que se nos indicaron con respecto al punto medio de la base del triángulo isósceles. Yo realicé el ejercicio 21 del capítulo 25 de Stairway de Física Universitaria, volumen 2, edición séptima. El ejercicio 21 nos dice, tres partículas con cargas positivas iguales a Q se encuentran en las esquinas del triángulo equilátero del lado A. Como podemos observar aquí en la imagen, en cada esquina está la carga positiva Q y en cada lado es representado por una A. ¿En qué punto, si es que hay uno, del plano de las cargas existe un potencial eléctrico igual a cero? B. ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto P debido a las dos cargas que se encuentran en la base del triángulo? Vemos que hay dos cargas positivas en la base del triángulo y en la parte superior se encuentra el punto P del que nos habla. Bueno, realizando el punto A, podemos observar que es un potencial escalar. Por tanto, se suman las potenciales con respecto a cada una de las cargas con su punto. Por esto no hay ningún punto donde el potencial sea cero, ningún punto a una distancia finita desde las partículas. En el punto B, usamos la fórmula de potencial eléctrico para cada carga. Como vemos que hay dos cargas positivas en la base del triángulo, las sumamos. Y esto nos da que hay dos veces los valores. El ejercicio 13 nos dice, a cierta distancia de una partícula con carga, la magnitud del campo eléctrico es de 500. El enunciado nos está dando la magnitud del campo eléctrico y el potencial eléctrico es de menos 3.0. Eso también nos lo da el enunciado. ¿Cuál es la distancia de la partícula? B. ¿Cuál es la magnitud de la carga? Acá observamos un pequeño gráfico que realicé en mi cuaderno dibujando ambas cargas. Esta es su campo eléctrico y su potencial eléctrico que nos da el enunciado. Bueno, acá A. Usamos la fórmula del campo eléctrico para sistemas discretos que se pueden contar y de ella despejamos la Q, que en este caso es la carga, siendo esta la primera fórmula que vamos a utilizar. Luego requerimos usar la fórmula de potencial eléctrico y también despejamos Q, siendo esta la segunda fórmula que vamos a utilizar. Luego las igualamos, la primera y la segunda igualadas. Cancelamos términos que se igualen y hallamos la fórmula para poder encontrar la distancia a la partícula, que es la siguiente. Bueno, acá manejamos un valor absoluto porque la distancia es positiva. Entonces, reemplazamos el campo eléctrico y el potencial eléctrico que nos da en el enunciado y acá observamos que la distancia a la partícula es de 6.0 metros. En el punto B usamos la fórmula del potencial eléctrico y reemplazamos Q.
Despejamos Q, perdón, luego reemplazamos por los valores dados en el enunciado. Esta es una constante. R es la distancia que nos dio en el anterior punto, que es 6 metros. Y V, que es el potencial eléctrico que nos da el enunciado, siendo su resultado menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Buenos días, tardes o noche, profe. A mí es el encargado de exponer el ejercicio 45 del volumen 2 de Sirway, capítulo 25. En este ejercicio vamos a calcular el potencial eléctrico en el punto P sobre el eje amarillo, mostrando la figura. Como podemos ver, la figura está determinada por, decirlo así, dos rayos, que es uno es B y otro es A. Y podemos ver la figura del anillo, perdón, aquí utilizar un puntero láser, acá es la figura del anillo. Y también tenemos un punto P que está determinado con una distancia X que va al centro del anillo. Entonces procederemos a la solución. Entonces utilizaremos la fórmula de potencial eléctrico, que es esta: dV igual a K dQ sobre R. Pero hay que tener en cuenta una situación en el ejercicio que nos demuestra que está distribuido uniformemente por dq igual a sigma igual a ds. Entonces agregamos sigma a la función, entonces quedaría dv igual a k sigma ds sobre r. Sigma es el diferencial de carga. En la carga se usa diferencial de superficie y aquí nos quedaría ds igual a r d rd de phi. Bueno, y después de que reemplazamos y obtenemos dr, para aclarar desde el elemento diferencial de carga hasta el punto P, entonces aquí socializamos que K es igual a dr por dr de phi sobre r. Entonces aquí nos llega una pregunta: ¿qué es r? R es la distancia del elemento diferencial de carga hasta el punto P. Entonces r sería igual a x paréntesis x al cuadrado más r al cuadrado por un medio. Entonces, pero también podríamos decir que r se encuentra a distancia del centro y a su vez una distancia del punto P. Entonces, a su vez consigue que se llegue a este resultado. Como decíamos, reemplazamos dv igual a k, y ya como recordaremos es la fórmula anterior a esta, y aquí está r, que la terminamos reemplazando por esta expresión que sería raíz de x al cuadrado más r al cuadrado, que es prácticamente, si se le hace parecido, sí, el teorema de Pitágoras. Para encontrar el potencial neto, ahora sí nos pasamos ya a la parte donde tenemos que encontrar el potencial neto. Tenemos que llegar a una parte donde tenemos que integrar. En esta parte, entonces tomamos integral de dv igual a integral 2pi y 0 abajo, integral r mayúscula sobre r minúscula, que ya sabemos que es equivalente a esta expresión k sobre sigma r dr de phi igual sobre r, o esta expresión como ya lo había expresado antes. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar las constantes, por decirlo así. No, para resolver hacemos el método de sustitución simple. Entonces u se convierte en la expresión, por decir así otra vez, porque es que es muy importante en este ejercicio r, x al cuadrado más r al cuadrado, que también podríamos decir que es igual a decir que k sigma al cuadrado pi es lo mismo que decir sigma sobre 2e. Luego de acá
luego de tomar en cuenta esta expresión, la reemplazamos en la ecuación o integral, como quieran decirle, y nos queda sigma sobre 2c igual a integral de r mayúscula menos r u menos un medio o un menos un medio negativo por derivada de u sobre el cuadrado. Como sabemos en la anterior regla, esta terminó siendo el producto, el resultado de esa técnica que utilizamos anteriormente. Y luego tenemos que pasarla a forma exponencial, que sería v igual a sigma sobre 4e sobre integral r mayúscula sobre r minúscula, que ya sabemos cómo es la expresión, sobre u menos un medio por du. Luego resolvemos la integral. Acá vamos a utilizar la forma exponencial, por decirlo así, porque acá tenemos v sobre sigma sobre 4e, 2 igual a, acá metido, a raíz de u sobre r sobre t, pero como u es equivalente a x al cuadrado más r al cuadrado, entonces reemplazamos. Así que utilizamos una propiedad y básicamente esto nos ahorra mucho tiempo y nos hace más fácil el desarrollo del ejercicio. Y queda sobre b sobre a. Y así terminaría nuestro ejercicio, porque reemplazamos muy fácilmente, porque aquí ya podríamos simplemente tener el resultado ya, pero la simplificamos y nos da este resultado, que es más factible de mostrar, porque digamos, si tenemos la posibilidad que teníamos raíz de u y la podemos mostrar en una forma más específica, por decirlo así, es mucho mejor para el entendimiento del ejercicio. Vamos a proyectar el ejercicio 8, capítulo 25, Circuit, volumen 2. Una partícula con una carga de más 2.0 y una masa de 0.010 kilogramos está conecta a un hilo que tiene L igual a 1.5 metros de largo y está atado en el punto P de pivote en la figura 25.8, como podemos ver acá. Perdón, voy a utilizar mi puntero láser para especificar más cómo se ve la figura. Quitemos la vista superior. Hilo y el punto de giro yacen en una mesa horizontal libre de fricción. La partícula es liberada del reposo cuando el hilo forma un ángulo de 60 grados con un campo eléctrico uniforme de magnitud E igual a 300. Determine la rapidez de la partícula del hilo determine la rapidez de la partícula cuando el hilo es paralelo al campo eléctrico. Punto A de la figura 25.8. Bueno, aquí podemos ver el ejercicio. Básicamente aquí podemos ver el hilo y la unión que tienen con la partícula. Aquí podemos ver L, que es 1.5 metros, y aquí podemos ver también la masa, que es equivalente a 0.010 kilómetros. Así que procederemos con la solución. Bueno, aquí para mostrar un poco más ordenado, aquí podemos ver cómo separamos los datos acá con el valor de Q, que es igual a 2mc, pero es importante recordar que estos valores de m son en realidad valores simplemente simplificados a una letra, que en este caso sería 2 por 10 a la menos 6. En este caso ya la pusimos como θ igual a 60 grados, que es el valor del ángulo, y aquí tenemos la masa en kilogramos, 0.01 kilómetros, y aquí tenemos el otro dato. Aquí podemos ver las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces las fórmulas requeridas son el diferencial del voltaje, que es igual a menos campo por la longitud, y la segunda fórmula es un medio por masa más 0 más carga diferencial de voltaje, que es igual a 0. Y acá podemos ver cómo se inicia el ejercicio, cómo va a empezar a despejar la ecuación para llegar al resultado deseado. Aquí podemos ver cómo empezamos. Después de obtener los datos, usamos la rapidez, que es lo que queremos allá. En este caso utilizaremos la fórmula del diferencial del voltaje para poder
determinar el valor. Despejamos la velocidad y obtenemos un coseno que es diferente a 0. Como podemos ver acá, podemos despejar y obtuvimos un coseno en respuesta al anterior que habíamos hecho. Luego procedemos. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Tenemos que despejar v, y como tenemos raíz, entonces procedemos primero a romper toda esta unión, por decirlo así. Entonces, como ya tenemos los valores, el valor de coseno nos va a facilitar mucho sacar la fórmula, por decirlo así. Entonces, como queremos hallar v, entonces como la tenemos en raíz y tenemos estos valores, prácticamente no lo vamos a mover porque necesitamos es despejar esta parte de aquí para que v quede prácticamente sola. Entonces aplicamos una raíz y v queda sola. Y por último procedemos, ya cuando tengamos despejado v, a la sustitución de datos y cancelamos unidades. ¿Y qué nos permite eso? Ya cuando tengamos todo esto, ya nos permitirá hallar la rapidez de la partícula, que es igual a 0.3 metros por segundo.